Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 29 de septiembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envió solo para clientes de Credit Capital y Trading. Pueden verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día lunes, día de fuertes caídas. Las acciones internacionales retrocedieron en medio de temores por crecimiento global y movimientos de tasa Fed. Simplemente cuando hay ausencia de fundamentales, los vendedores suelen tomar control. Ha pasado los últimos lunes y después, el día martes, aparecen algunos los compradores después de conocer algunas noticias económicas. Así que en medio de ausencia, pues simplemente el mercado viene con el pesimismo. Recordemos que los inversionistas consideran en su mayoría que China puede tener un panorama de desaceleración significativo y bajo esa premisa es que ha mantenido entonces la fuerza los vendedores. Y acciones locales retrocedieron en línea con mercados internacionales y bajo precio del petróleo. Si bien el precio del petróleo continúa lateral entre los 43 y 46. Ayer fue un día de descensos, hoy logra recuperar algo de terreno hacia los 45.11 y el mercado local incluso logró cerrar por encima de algunas zonas de soporte. Ya miraremos, pero ayer fue un día de fuertes caídas. Los datos económicos continúan relativamente buenos. Ventas pendientes de vivienda en Estados Unidos caen 1.4% en agosto. El mercado esperaba ascenso de 0.5%. No obstante, estas son las viviendas que ya han sido vendidas, pero falta por escriturar, lo cual es un dato de importancia media. Los ingresos de los norteamericanos crecen 0.3% en agosto y el consumo avanza 0.4%, lo que significa que por ahora la demanda agregada de esa economía continúa sólida. Recordemos que también el sentimiento del consumidor estuvo mejorando. Mañana miércoles conoceremos la confianza del consumidor, el ADP de empleo e inventarios de crudo que digamos que nos permitirá evaluar aún más el panorama de consumo y de demanda de la economía de los Estados Unidos. Y el índice de manufactura de la Fed de Dallas mejora en septiembre de menos 15.8 a menos 9.5, mercado esperaba menos 9, así que hay algo de mejora también en la manufactura. Disminuye algo la probabilidad de ascenso tasa Fed para octubre a 28%. 12% para diciembre. El mercado no está todavía muy convencido que 2016 sea el año de ascenso. Recordemos que la Reserva Federal agregó a sus variables de empleo e inflación el crecimiento de la economía china. Dependerá de los datos económicos que recibamos de este país el saber si las tasas podrán subir pronto o no. Así que estaremos atentos el jueves a los datos de manufactura del país asiático. Por ahora, seguiremos atentos al nivel de corto plazo. El VIX se mantiene alto. Recordemos que solo descendiendo de 20 volveríamos a lo que es un mercado en calma. Por ahora la volatilidad y la incertidumbre siguen siendo el común denominador. No se descarta leve descenso, pero pues por ahora mientras esté sobre 20 el nerviosismo se mantiene. Tenemos que registrar un fuerte descenso en el VIX para evaluar que ya podemos estar volviendo a sesgo alcista, por lo menos en mercados internacionales. Y asiáticos retrocedieron con fuerza en jornadas entre fundamentales, mantienen las reacciones de lo que fue el día lunes. El temor por crecimiento de la región golpeó los índices con caídas incluso de 4%. Así que reacciones desde el día de ayer. No obstante, Europa abrió en terreno negativo, pero ha venido recuperando terreno durante la mañana. Nuestra mañana ya empieza a ser la tarde para ellos y sus variaciones son prácticamente ligeramente positivas de 0,12, 0,13%. Básicamente los datos de inflación impulsan la expectativa de un nuevo estímulo por parte del Banco Central Europeo. Recordemos que Europa está como estaba Estados Unidos en 2010, 2011, donde el crecimiento era muy débil y constantemente se dieron estímulos monetarios. El IPC de España varió menos 0,9 en septiembre por encima del estimado del mercado de menos 0,6 y el previo de menos 0,4. Y el IPC de Alemania también cayó más de lo esperado de menos 0,2, esperaban menos 0,1. Los precios de importación de Alemania caen 1,5% en agosto, el mercado esperaba caída del 1,4. Así que para nada hay presiones inflacionarias en la zona europea. Y pues básicamente lo que tenemos es ese comportamiento de lo que es la expectativa por más estímulo. Apple vende más de 13 millones de iPhone 6S y 6S Plus en lo que es su inicio de ventas. Lo comparan con 2014 cuando se vendieron 10 millones en el inicio de lo que fue el iPhone 6. No obstante, pues algunos analistas dicen, bueno, acá incluimos algo de ventas de China, pero pues, digamos que de todos modos es una noticia positiva. Las ventas de iPhone 6 y 6S continúan marcando la parada para esta compañía. Ya traduciremos esta información en lo que es la tendencia de los índices, sobre todo porque Apple ya hace parte
del Dow Jones, lo cual le resta un poco de poder a los fundamentales y más correlación con los índices accionarios. Primera etapa de enajenación de participación de ISA por Ecopetrol inicia el 29 de septiembre, o sea, hoy inicia el proceso y termina el 30 de noviembre. Conoceremos entonces lo que será la venta de la participación de ISA que tiene Ecopetrol. Noticias del día, iniciamos sin fundamentales de Estados Unidos. A las 8 conoceremos el índice de precios de vivienda, posiblemente lo revisemos mientras estemos en comité, y a las 9 de la mañana confianza del consumidor. Mañana es uno de los días más importantes de la semana, entre mañana y viernes. Tenemos el ADP de empleo, cuántos empleos privados creó Estados Unidos, y la variación semanal de inventarios de crudo, para aquellos que hacen seguimiento al precio del petróleo, el cual pues, hoy en la tarde conoceríamos los inventarios API. Y el mercado está un poco optimista que se mantenga esa tendencia de descenso en los inventarios. En cuanto a mercados internacionales, entonces el panorama general es recuperación de terreno a espera de noticias económicas, lo que llamamos algunas compras de oportunidad después de las caídas del día de ayer. Logra mantenerse aún dentro del comportamiento lateral, ya lo agregaremos en técnicos, y básicamente la indecisión podría ser el común denominador para el día de hoy. No descarten volatilidad de un mercado que espera noticias económicas, y el mercado local podría registrar también algunas presencias de compradores en medio de compras de oportunidad, lo que llamamos después de caídas tan fuertes aparecen los compradores para dar un poco del zigzag. Vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo. Si esos compradores no logran superar las resistencias de corto plazo, la presión bajista continúa. De lo contrario, volveríamos a tener algo de rebote técnico alcista. Vamos a estar atentos a esas resistencias, es lo que marcaremos en el día de hoy. Bueno, vamos con el índice Dow Jones. Ayer llegó justo a los 16.000, es la zona de soporte que tenemos en el movimiento, así que 16 es el nivel importante. Si se llega a romper esa zona de los 16, volveríamos posiblemente a 15.400, 15.500. Recordemos que el soporte es 16. Si logra cerrar hoy por encima y vamos a modificar la resistencia de corto plazo hacia los niveles de 16.200, la posibilidad de que los compradores retomen el sesgo se mantiene. 16.200 el nivel de resistencia importante para anular la presión bajista, a lo contrario el sesgo se mantendría. En el caso del IPSAS, el 3.700, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión bajista se mantiene. 10.100 o 9.900, incluso para lo que es el índice en Perú. Entre 10.100 y 9.900 es la resistencia de corto plazo. Y el dólar ayer avanza en medio del panorama de riesgo internacional. Hoy podemos tener otra vez de presión bajista y zonas de indecisión. Empieza a estrecharse cada vez más. De hecho, podemos cambiar esto no a una línea paralela, sino a una línea más o menos a un triángulo. Así, mucho mejor. Si hay ruptura del 3180 y posibilidad de nuevos avances, mientras esté por debajo de ese nivel, el soporte serán los 3060, mientras esté por encima de 3060, 3180 el lateral o la indecisión se mantiene. La ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría nueva dirección, 3180 contra 3060, los dos niveles claves para nueva tendencia. Por ahora el lateral sigue siendo el más probable, el mercado no se arriesga a vender con fuerza, básicamente por el bajo precio del petróleo y la expectativa de ascenso tasa Fed, pero digamos que gran parte de ese movimiento se ha descontado, y el precio del petróleo también nos dará una tendencia. Cuando salga del lateral, ayudaría un poco a la dirección del precio del petróleo, y esta es la zona de indecisión del WTI. Continúa entonces sin poder determinar una tendencia clara. Ayer desciende, hoy está recuperando algo de terreno. Vamos a traer la gráfica de una hora que solemos revisar desde la plataforma de TradingView. Así que esta es la zona de indecisión. Voy a alejarme un poco para proyectar mucho mejor la línea. Y en el día de ayer, si bien hubo descensos, aún se mantiene, perdón, se me movió, aún se mantiene sobre la zona de soporte. Seguimos en la zona de indecisión. Cada vez se hace más estrecha, 46.50 para cambiar a sesgo alcista, 43.80 para perder el impulso alcista. Sigue en la zona de indecisión. Mañana tendremos inventarios de crudo. El mercado sigue apostando a que la oferta ya empieza a disminuir a medida que el precio del petróleo se ha mantenido bajo por un espacio de tiempo bastante largo, lo cual le da, digamos que ya llevamos por debajo de 55 casi medio año.
por lo que el mercado está un poco más optimista sobre la disminución de la oferta, lo cual podría darle impulso hasta los 50-54, siempre y cuando rompa esa resistencia de corto plazo, los 46-50. Por ahora se mantiene la indecisión, la ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría tendencia. Hay que esperar mañana los inventarios de crudo que darían fuerza a los compradores o a los vendedores. Y el euro en este momento 1.1205 sigue en esta zona de indecisión, también peleando porque los datos de inflación en Europa son malos, y lo cual permite que haya más estímulo monetario. Esto debilita el euro, pero Estados Unidos demoró su incremento de tasas, lo cual no ha permitido que el euro ceda aún más, pero se mantiene. Por ahora estamos con comportamiento lateral, zona de indecisión es el más probable. Bueno, antes de pasar a nuestro mercado, recordemos algunos activos de la plataforma global. Vamos con tecnología, que tuvo una caída muy fuerte en el día de ayer. También tenemos Apple con noticias de ventas, y esta acción va a remover todas las líneas de tendencia. Desciende en el día de ayer, tenemos una pequeña zona de soporte cerca de los 111. Si hoy cierra por debajo de los 111, la posibilidad de descender a 107,5 se mantiene. 107 y 105 son igual zonas de soporte. Después de este repunte donde hubo algo de volumen, pues simplemente estos niveles pueden contribuir a mantener todavía el sesgo lateral. Solo superando el 17.50 hablaríamos volver hacia niveles de 22, 23, 23, 20. 17.40 y 17.50 la resistencia para volver a tener presencia de compradores, soporte en 1.11, los mínimos de jornadas previas, para ser exactos, en 1.1180. Si logra aguantar 1.1180, aún hay posibilidad de mantener impulso alcista. Super la pérdida de ese nivel daría un poco más de corrección dentro de un escenario probable de comportamiento lateral. Vamos con Netflix, que tiene la misma relación, ha logrado mantener las zonas de soporte previas en un comportamiento. Bueno, vamos a borrar todas las líneas de tendencia. Va a tener un comportamiento de lateral, una zona de soporte en el 94. Si logra aguantar ese 94, aún hay espacio para volver a los 109. Solo superando 109 volveríamos a niveles de 115. De lo contrario, la ruptura de 94 lo podría llevar al promedio móvil de 200 cerca de los 80. Aún permanece dentro del comportamiento lateral tecnológico con fuerte caída en el día de ayer, pero sin romper soportes de corto plazo. Vamos con Amazon. Tenemos para esta compañía bastante correlación entre las tecnológicas. El K se pierde un poco, fuerte caída en el día de ayer, así que si no recupera pronto los 525, estamos teniendo también una formación tipo triángulo con sesgo bajista. Si no recupera pronto los 525, la posibilidad de descensos en el mediano plazo a 450 es un escenario probable. Está cotizando por debajo de promedios móviles, con unas caídas más fuertes, perdiendo lo que era el sesgo alcista de corto plazo. 525 la resistencia. Si no la supera, la posibilidad de descensos a 450 existe. Y vámonos con Singa, un activo un poco más de riesgo, una empresa de precio más bajo, lo cual implica mayor volatilidad. Se encuentra en 2.30 descendiendo, o sea, digamos que ha tenido una historia difícil. Vamos a irnos un poco hacia atrás a la historia de la compañía, incluso estuvo mucho más alto, viene desde 6 hace unos años y ha tenido, o sea, se encuentra cerca de sus niveles más bajos. No obstante, viene como nuevos lanzamientos para dispositivos móviles. Lo que falló para esta compañía es que no hizo esa transición hacia lo que es los dispositivos móviles. Era muy interesante cuando estaba solo en Facebook, pero las personas ya consultan Facebook no tanto por computador, sino por sus dispositivos móviles. Así que la ruptura de 237 implicaría un avance a 250. Mientras esté por debajo de 237, aún puede llegar a 220. 237 el nivel de resistencia para un nuevo avance en términos de Singa. Bueno, eso para las compañías de tecnología, algunas de los Estados Unidos. Vamos con nuestro mercado. Recuerden, los activos están disponibles en nuestra plataforma global. Ahora vamos con el Colcap, que ayer se acerca al soporte de los 1200. Si hoy rompe ese nivel, la posibilidad de descensos al 165, 150 se mantiene. Recordemos que tendrá que superar los 1226 para que los compradores puedan avanzar hacia los 1260. 1226 el nivel de resistencia. Si no lo supera pronto, aún existe riesgo bajista. Si llega a romper los 1200, las caídas pueden acelerarse en lo que es el índice Colcap. Banco Bogotá
Logra mantenerse lateral, hubo buen volumen, pues el incremento de tasas del Banco de la República se mantiene 58. Por ahora seguimos 58 contra 59.300, ruptura lo podría llevar a 61. Solo rompiendo 58 hablaríamos de descensos a los 56 como el escenario probable. Bolsa de Valores de Colombia no marca precio en el día de ayer, 16.20, mientras esté sobre 16.20 no hay posibilidad de avanzar a 17.1, 17.2 y 17.6. Solo rompiendo 16.2 volveríamos al 15.50. 16.2 como la zona de soporte importante. Celsia sigue en lateral, muy bajo volumen. Recordemos que superando el 3.820 no ha cambiado niveles, anularía la posibilidad de descender a 3.500. Si logra superar 3.820 hay posibilidad de avanzar a 4.100. 3.820 la resistencia de corto plazo para anular la presión bajista en la acción de Celsia. Cementos Argos volvió a cerrar cerca de los 9.500, no ha podido superar los 9.600 que era el nivel que determinaba esta vela tipo doji piernas largas contra los 9.300. Solo cerrando por encima de los 9.600 con buen volumen abriría la probabilidad de avanzar a 10.100, 10.500. Si no logra cerrar por encima de los 9.600, el soporte sigue siendo los 9.300. Estas velas tipo doji piernas largas suelen generar ese comportamiento de indecisión. De hecho, lo que muestran las velas doji con cuerpos en la mitad también son indecisión. Solo rompiendo 9.300 podríamos descender a 8.700. Aún se mantiene sobre el 9.300, que es el nivel importante para mantener el lateral o el sesgo alcista. Rompiéndolo podríamos registrar un escenario de caída. Se ve que la TAM Holding sigue, no marcó precio en el día de ayer. Así que mientras se mantenga sobre 12, aún hay posibilidad de volver a 13, 13.600, perdiendo los 12.000, la caída puede ser a 11.300, 12.000 la zona de soporte para mantener el impulso en Cemex Latam Holding. Canacol continúa con corrección, llegando acercándose a las zonas de soporte de promedio móvil de 20 y 40 periodos. Después de resultados y pues el panorama de riesgo internacional suele generar esos cambios. Llegó a los 6.200 en el día de ayer, descendió incluso por encima debajo de esos niveles para hoy. Solo cerrando por encima del 6.300 volvería el sesgo hacia los 6.700. De lo contrario, mientras esté por debajo de 6.300 aún puede alcanzar niveles de 6.000 y 5.900. Si pierde los niveles de 5.900 la caída puede ser a 5.700 y ya poner en riesgo su tendencia alcista. 6.300 para anular la presión bajista en Canacol, el escenario de resistencia de corto plazo importante, con concreto no marca presión el día de ayer, continúa en ese característico comportamiento lateral. Vamos con Corficol. Ayer retrocede un poco, 37.400 será la zona de soporte. Si logra mantenerse todo 37.400, aún hay posibilidad de avanzar a 39. Si lo pierde, podría descender a 36.500. Pese a correcciones, la gran vela blanca, esta gran vela con buen volumen, da soporte en 37.400. El nivel para mantener el impulso alcista. Si lo pierde, la caída puede volver a ser hacia 36.500. Ya valoremos qué sucede. Ecopetrol alcanzando nuevos mínimos el día de ayer. Recordemos que el precio del petróleo puede subir un poco, pero la correlación a estos niveles es muy baja. Lo vimos en el comité del día de ayer, consecuencia de los costos. Una cosa es el precio del petróleo, una cosa es una compañía petrolera. Así que 1.340. Solo cerrando por encima de los 1.340 hablaríamos de evitar la presión bajista. De lo contrario, el descenso puede continuar, aunque no se descarta algunas compras de oportunidad después de caídas previas, pero pues necesitamos una vela que no lo confirme. La ruptura del 340 podría dar impulso hacia el 1430, aunque en la tendencia a mediano plazo sigue siendo bajista. Es un rebote técnico dentro de tendencia bajista. 340 la resistencia. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión se mantiene para Ecopetrol. 1340. Empresa Energía Bogotá, en medio de la expectativa de la venta de la compañía, de la participación que le resta a Ecopetrol, se mantiene sobre los 1.775. 1.775, mientras esté sobre ese nivel, aún puede alcanzar a 1.810. No se descarta que en el 810 podamos tener algo de resistencia. De lo contrario, si rompe 1.775, la corrección puede ser a niveles de 1.740, la nueva zona de soporte del movimiento alcista. 1.775, 740 soportes, 810 resistencia. No obstante, si la supera 840, 810, 840 los niveles 775, mientras se mantenga existe la probabilidad de continuar con los avances. El Cóndor no marca precio en el día de ayer, 1200 contra 1100, igual no hay una liquidez significativa que haga que los técnicos funcionen. Enca se impulsa en el día de ayer con muy buen volumen, eso es importante. Así que mientras esté sobre los 11.40 hay posibilidad de avanzar a los 11.80 y 12.
11.40 como la zona de soporte para el impulso alcista. Vamos con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que no logra pasar los 5.80 y se mantiene en tendencia lateral de 5.60 a 5.80. Recordemos que el impulso alcista no obedece a la expectativa por el dividendo, los resultados igual no fueron satisfactorios. Recordemos que tiene un estimado de 3 años para encontrar el punto de equilibrio después de las inversiones que ha hecho en 4G, en fibra óptica, así que 5.80 contra 5.60, los dos niveles claves. Éxito, alcanzando mínimos en el día de ayer después de la ruptura de banda inferior de Bollinger, la volatilidad se incrementa. La volatilidad podría continuar para este activo. Aquí me pregunta que si podría hablar de los balances trimestrales de Éxito. Los resultados fueron publicados en esta fecha. Fueron buenos, sí, pero también se anunció la adquisición de lo que fueron activos en Brasil y Argentina, los cuales fueron adquiridos con primas cercanas al 20-30% sobre su valor en el mercado, lo cual ¿qué hizo? Hizo que el mercado estuviera en desacuerdo con esas adquisiciones. Cuando se sometió a votación, pues, la mayoría del minoritarios estuvo en contra, por lo que digamos que lo que se ve acá es simplemente el desacuerdo de los accionistas. Por lo tanto, y fuera de eso ya estamos llegando a niveles bastante bajos. Actualizamos hoy esta serie histórica. Estamos llegando a niveles donde el 10.000 es la zona de soporte más importante, entre 10.000 y 9.800. No quiere decir que se vaya a desplomar directamente hasta allá, porque ya están apareciendo algunos compradores, pero tendrán que tomar control. Bueno, ¿qué tenemos? La tendencia sigue siendo bajista, ¿cierto? Incluso hasta que no rompamos esos 15.000, 15.100, hablaríamos que el sesgo sigue siendo bajista, simplemente podemos tener rebotes técnicos. Ahora, para que se dé un rebote técnico tenemos que cerrar por encima de los 13.400, aumentaría la probabilidad de ese rebote técnico. Si no logra cerrar por encima de 13.400, la posibilidad de descenso se mantiene. Estamos en terreno donde no hay muchas zonas de soporte. Digamos que este movimiento fue bastante fluido, por lo cual no hay muchos soportes y a eso obedece también el desplome tan rápido, desde los técnicos como los fundamentales. Y pues ya sus múltiplos empiezan a ser relativamente atractivos. 0.5 veces las ventas, 11 veces de un RPG, algo ridículo, eran 35 veces de un RPG, cuando una compañía que su ROE es entre el 4 y el 6%, por lo general ese ROE justifica una negociación cercana a su precio-valor en libros. Así que por ahora ya empieza a llegar a una zona de soporte, los múltiplos pueden empezar a ser atractivos para algunos inversionistas. Desde el técnico, el 13.400 es la resistencia que nos permitiría anular la presión bajista. A lo contrario, el sesgo se mantiene. Un poco de detalle en el día de hoy en Éxito, básicamente porque estamos llegando a niveles mínimos históricos y la presión bajista ha sido mayor a otros activos. Grupo Argos logra mantenerse sobre los 17.700, mientras esté sobre 17.700 aún hay posibilidad de avanzar a 18.300, 18.400. Si pierde los 17.700, la caída puede ser a 17.000, 17.700 para mantener el impulso alcista. Vamos con Grupo Aval, que ayer tenemos como resistencia el 150 y lo pasó pero no cerró. Si logra cerrar por encima del 1150 puede volver de nuevo a 1200, de lo contrario 1100 es el soporte. Empieza a tener una oscilación lateral con algo de volumen en esas zonas de indecisión. Mientras hablamos, el precio del petróleo avanza a 45.30. Estamos a un minuto también de conocer los precios de vivienda en Estados Unidos. Ya hablaremos sobre ese fundamental en medio del comité 35. Cierra justo ayer ahí. Si logra mantenerse sobre 35, aún puede volver a 36, 37. Si pierde los 35, podremos volver a la zona de 34. Eso para Grupo Sura en un escenario donde los compradores y vendedores siguen chocando y empiezan a determinar una tendencia lateral. Seguimos con la acción de ISA. Está pendiente el tema de la venta hasta el 30 de noviembre. Faltan 2 meses. 7.000. Solo cerrando por encima de 7.000 volvería a la posibilidad de 7.500, 7.600. Recordemos que el tema de Ecopetrol pues, tiene un impacto importante y es que hay una prima por liquidez. Así que pues, digamos que esto genera algún tipo de movimientos fuertes, pero si estamos por encima de 7.000 podemos avanzar a 7.600. Si no logra superar los 7, la caída es hacia 6.500, 6.300, donde no se descarta que da soporte para mantener aún el sesgo alcista. Ya si pierde los 6.300 se pierde el impulso. 7.000 en el corto plazo para que vuelvan los compradores. Si no cierra por encima de 7.000, aún hay espacio para corrección hacia zonas de soporte de tendencia alcista. Algo de retroceso de Fibonacci aplicaría en esos niveles. Asumo que el tema del fenómeno del niño sigue complicando a Isagen, suele sentirlo, sus balances 2.900 contra 2.700, el 2.800 aún permanece en esos niveles, solo superando 2.860 hablaríamos de un poco más sesgo alcista, lo contrario puede continuar con algo de presión bajista, 2.860 para empezar a tener algo de estabilización.
En este activo mineros tenemos el oro en $1.130 la onza. Mineros se mantiene sobre, o no, perdón, no pasan niveles de resistencia del día de ayer, 1940. Si logra superar 1940 hay posibilidad de volver a 2000, 2100. Si no lo pasa, la corrección puede continuar hacia 1800, pero pues es una corrección todavía dentro de sesgo alcista. Estamos en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Nutresa, comportamiento lateral retrocediendo en el día de ayer, promedios móviles próximos a cruzarse y una tendencia que se mantiene alcista en este sesgo. Así que 20.500, 20.600. Si logra mantenerse sobre 20.500, 20.600, aún hay posibilidad de 22. Perdiendo esos 20.500, el descenso puede ser hacia 19.800. Continuamos bajo esta línea de tendencia o sobre esta línea de tendencia. 20.500, 20.600 la zona de soporte para mantener el impulso, bien sea lateral alcista hacia los 22 como escenario probable. Vamos con preferencial aval. Vela de indecisión, doji piernas largas, ya saben lo que delimita, el 1150 contra el 1180 son los dos niveles claves. Si logra superar el 180 hay posibilidad de volver hacia 1220, de lo contrario lateralidad, si rompe los 150 la caída puede ser a los 1100. Indecisión en esta zona del mercado con velas de cuerpo estrecho en la mitad, denotan entonces el soporte y resistencia de corto plazo. Avianca Holding mantiene la presión bajista, recordemos que tenía que cerrar por encima de ciertos niveles, por ahora el nuevo nivel es el 1000, no sigue siendo el 1910, solo cerrando por encima de 1910, hablaríamos de poder rebotar hacia el 2062, un rebote dentro de tendencia bajista entre 2060 y 2100 el rebote. 1910 para anular la presión bajista en Avianca Holding. Vamos a ver cuando conocemos temas sobre el dividendo, por ahora 1910 la zona de soporte preferencial Bancolombia. 24 contra 24.700. 800, dejémoslo mejor, un poco más amplio. Recordemos estas velas, se han evidenciado muchas de estas velas, cuerpos pequeños en la parte media, esto es una vela de onda alta, algunos han sido dojis. Esas velas lo que muestran es simplemente indecisión, el mercado no tiene ni idea qué hacer, aparecen compradores, no logran tomar control, aparecen vendedores, pero nos delimitan esos niveles de corto plazo, así que si logra avanzar por encima de 24.800 hay posibilidad de repunte a 25.500, un rebote todavía para permanecer bajo presión. De lo contrario, incluso la resistencia era 25.200, entre 25.200 y 25.400 sigue siendo resistencia de tendencia bajista. Si no logra superar los 24.800 y por el contrario rompe los 24.000, la presión bajista se aceleraría. 24 como soporte, 25.200, 25.500, 24.800 zonas de resistencia. Muchos niveles, lo cual denota simplemente que hay un choque entre compradores y vendedores que suelen generar ese comportamiento de indecisión o lateral. Cementos Argos, si logra mantenerse sobre 9, aún hay espacio para 9.500, 9.600. Si pierde los 9.000, volveríamos posiblemente a zona de 8.500. Preferencial da vivienda 23, mientras esté sobre 23 aún hay espacio para rebote hacia 24.200 y 24.000, solo perdiendo los 23 volveríamos a la zona de los 22, 23 como la zona de soporte para mantener por ahora un escenario de rebote dentro de tendencia bajista. 23 soporte, 24, 24.200 niveles de resistencia. Los bancos reaccionaron de forma positiva en el día de ayer pese al movimiento de ascenso en tasa de interés que por lo general suelen ser los que más se golpean, por lo menos así pasa en el mercado internacional. Preferencia del grupo Argos logró mantener soportes de 16.700. Mientras esté sobre 16.700 aún puede estar el lateral 17.400 con resistencia. Solo superando 17.400 avanzaríamos a 18.200. Si pierde los 16.700 la caída puede ser hacia los niveles de 16.000 como escenario probable. Preferencial grupo Sura 35 contra 33.500. Me toca ampliar un poco el rango de la indecisión que es el común denominador. Y terminamos con Pacific Rubiales, que logró subir en el día de ayer, pese al panorama general. Después de tantas caídas aparecieron algo de compradores. Recordemos el pullback después de romper resistencia. Y es el escenario probable pullback para Pacific Rubiales. Lo que tenemos es el 7.900. Mientras esté por debajo de 7.900, simplemente es pullback y un poquito de rebote dentro de tendencia bajista hasta que no rompa 8100 hablaríamos un poco más de impulso alcista. 7900, 800 la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel, pullback por ahora como escenario probable. Si va a romper los 7000 la presión bajista volvería. 7000 como la zona de soporte, si rompe los 7000 la presión bajista volvería para este activo como escenario probable. Bueno, así que en términos generales el mercado aparece con compradores
de oportunidad después de tantas caídas. No obstante, estaremos atentos a las resistencias de corto plazo a ver si logran mitigar la presión o simplemente es un impulso alcista al inicio de la jornada para que los vendedores continúen bajo el control del mercado. Hay que estar muy atentos a sus movimientos. Mañana se acerca el ADP de empleo y los inventarios de crudo. El petróleo sigue en la zona lateral, sigue en su indecisión. Posiblemente el miércoles tengamos algún movimiento más fuerte con la presentación de inventarios. Así que atentos a los niveles de resistencia de corto plazo. De ellos dependerá que vuelva el sesgo alcista para la mayoría de activos que mantienen la presión bajista. Un sesgo alcista que por ahora es de corto plazo. De darse, pues lo evaluaremos día a día en el comité. Vamos con preguntas. ¿Se puede esperar que con el proceso de enajenación de ISA por Ecopetrol la acción suba hasta cuánto aproximadamente? Recordemos que el precio está un poco más alto. Vamos a mirar cuánto de esos activos se venden aún. Pues faltará tiempo para que conozcamos la cantidad que se venda y a ese precio, pero la clave en el corto plazo, recuerden que los técnicos aplican más en el corto plazo y en el mediano plazo y largo los fundamentales son más importantes. El 7000 es el nivel de resistencia a superar para poder dar avances a 7600 que por ahora en el corto es el escenario más probable si logra superar esa barrera a los 7000. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. ¿Qué tan fuerte puede ser el impacto de fundamentales económicos nacionales e internacionales actuales sobre el mercado local? La correlación es alta con mercados internacionales, así que las noticias económicas internacionales están pegando un poco más que las locales, así que la correlación es alta por ahora. Esa se suele perder, por eso a veces hacemos cálculos de correlaciones móviles de cada 20 periodos. Por ahora tenemos alta correlación. ¿Qué tan malos fueron los resultados de Canacol y hasta dónde puede darse la corrección? Los resultados fueron débiles, pero las reservas crecieron. Así que por ahora, digamos que la clave es si el mercado espera, o sea, se enfoca más en el tema de producción a futuro, de reservas, de temas de gas y el precio del petróleo recupera, es probable que se mantenga sobre esta zona de soporte, pero tendrá que romper el 6300 para poder impulsarse de nuevo. Si no logra superar pronto los 6300 y rompe los 5700, ya se perdería el impulso. Queda el 5700, que es el promedio móvil de 40 periodos. Recordemos que cuando hay cambio de tendencia se cruzan los promedios y la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos sirve ahora como zona de soporte. En el próximo rebalanceo del Colcap, éxito disminuiría participación. Se podría esperar más caída el 30 de septiembre. Recordemos que los administradores de fondos pues tratan de evitar que el rebalanceo cueste y genere distorsiones significativas, así que recordemos que el rebalanceo son los movimientos de uno o dos días, lo hemos visto durante todo el año, no es un fundamental significativo como para una posición de incluso de mediano plazo, así que simplemente omitiremos el tema del rebalanceo, miraremos algunos volúmenes, pero la tendencia general es la que pesa por ahora. ¿Qué acciones tienen técnicamente señal de rebote alcista? No hay una señal clara, tenemos una mayoría de velas de indecisión, es una lucha entre compradores y vendedores. Esa indecisión también está presente en el precio del petróleo que sigue en ese lateral. Es difícil por técnicos porque no dicen nada, simplemente están diciendo hay una choque entre compradores y vendedores, nos falta una vela importante o la ruptura de niveles de corto plazo que den ese cambio de dirección. Los fundamentales ayudarían un poco a determinar ese rumbo. Entonces inicia la disminución de la oferta de crudo. Bueno, vamos a hablar un poquito bueno, fundamentales. Vamos al calendario económico, un segundo, que hace 10 minutos salieron los precios de vivienda de Estados Unidos. También voy a devolver el calendario para ver un poco los inventarios de crudo. Y los precios de vivienda subieron, no, o se mantiene su variación 12 meses, estuvieron descendiendo durante julio, lo cual pues, simplemente puede debilitar un poco el comportamiento del dólar y mantenernos dentro de esa indecisión. Y la tendencia en los inventarios desde hace varios meses es de descenso. Con esta tendencia de inventarios, pues simplemente lo que tenemos es la estabilización del precio del crudo. Esa caída también justifica menor presión hacia los famosos 20 o 30 dólares por barril. Si la tendencia logra mantenerse y hay descenso de inventarios durante esta semana, es probable que se abra la expectativa de 47, de 49.54 como un escenario probable. Ya los inventarios están empezando a reaccionar en lo que es también la expectativa de menor demanda, por eso la estabilización en el precio del crudo. Bueno, muy atentos hoy entonces a las resistencias de corto plazo, no descarten volatilidad, la lucha entre compradores y vendedores se mantiene. Vamos a ver cuándo los compradores logran tomar control del mercado para dar un rebote mucho más contundente. De eso dependerán las resistencias de corto plazo. Muy buen día para todos.